Salud. Eh, Primero voy a pedirles excusas por el día de ayer. La verdad, yo presento y al presentar no me deja la opción de ver si me están escribiendo o no. Entonces, tuve ese problema de no presentar las diapositivas y no quedó claro algunos términos que me dejaba el día de ayer. Por ello, yo les propongo algo el día de hoy. Vamos a retomar el tema que hablamos ayer y me va a extender un poco más. O sea, si es en el horario de una hora, vamos a hablar una hora y algo más de lo que demande mi exposición inicial, de lo que demande mi exposición del día de ayer, pues lo vamos a incluir en el día de hoy, en el tiempo que reste posterior a la hora de terminarlo, de final, para no perder toda la información que traemos aquí a hoy. Agradecerles a todos ya su puntualidad y para no perder más el tiempo, porque el tiempo es oro, vamos a dar rienda suelta a lo que viene el día de hoy en temas de inocuidad alimentaria. Me pueden escribir si están viendo mi pantalla, les agradezco muchísimo. Listo, muchísimas gracias a los que me contestaron. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a toda la gente de Panamá, Venezuela, Argentina, todos un gran saludo. Para mí es un placer que estemos de diferentes regiones y poderles comunicar esta información valiosísima porque estas normas CISO son aplicables y replicables en República Dominicana, en cualquier parte del mundo. Estas normas son aplicables en cualquier posición geográfica donde estén. Entonces, las podemos implementar en cualquier industria. Listo. Vamos a empezar el día de hoy haciendo un recuento de lo que hemos visto hasta ahora y dónde quedamos para que veamos dónde venimos. ¿Vale? Hemos hablado de la historia de la inocuidad para que sepan cómo se construyó el concepto, los tipos de acreditaciones y certificaciones que existen aparte de la 22000, la historia de la 22000, su sistema de gestión de inocuidad de alimentos, los requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria, un video explicativo y ya empezamos a enmarcar los fundamentos metodológicos que forjan estas buenas prácticas dentro del marco de lo que del marco conceptual que tiene esta norma ISO. Entonces empezamos a hablar del Codex Alimenticius o el Código Alimentario o Alimenticio que tiene esta norma, que es el conjunto de normas, el conjunto, el comité de normas que, tiene, que las organiza, las distribuye y las fomenta el ente rector de estas normas, que es el Codex Alimentarius. Vimos también los 5 pasos preliminares de un método investigativo que se debe replicar dentro de una actividad enmarcada en el proceso de esta cadena alimenticia o estas cadenas alimenticias. Y ayer vimos los principios de los hazard dentro de la complejidad de las no diapositivas. Entonces, hoy vamos a ver otra vez, pero ya con las diapositivas on fire en todos ustedes y obviamente, como les decía a los que estaban en la clase anterior, que esta información les va a quedar hoy en el repositorio. Apenas se acabe la clase, vamos a subir y les voy a compartir tanto las diapositivas como la norma y otros elementos de valor que les generan atributos a este conocimiento que les estamos impartiendo el día de hoy. Entonces, la idea de hoy es ver los 7 principios de los hazard que son supremamente vitales porque generan la construcción de las necesidades apremiantes que tiene esta gestión de alimentos
en cualquier tipo de organización. Y posterior a ello vamos a hacer vemos las guías, las normas complementarias de la 22.000, la estructura de alto nivel, y si nos da el tiempo vamos a ver el ciclo de PHVA de los procesos operativos, que es fundamental a enmarcar, ya empezar a ver cómo opera el ciclo dentro de un proceso operativo de inocuidad alimentaria. Por lo pronto, retomamos el tema de anoche y vamos a darle ya con toda. Entonces, vamos a volver a manejar el término de los hazards. Los hazards son los análisis de peligros y puntos críticos de control. Su enfoque, perdón, tienen o son un enfoque sistemático y preventivo para identificar y controlar los peligros en la producción de alimentos. Ese es el análisis. El análisis comprende todos los 7 principios que vamos a ver a continuación. Ya ayer habíamos hablado hasta el principio 3, pero pues vamos a volver a hablar, y hoy quiero hablar los 7 principios para que quede bien clarificado este tema. Eso es, o sea, esto es el oro de esta gestión, porque los hazards son la esencia de la aplicatividad de toda la construcción de las normas que están dentro del Condex. Entonces, esto ya nos da esos atributos de lo que tenemos que tener en cuenta para replicarlo en nuestras auditorías de verificación de estas buenas prácticas de esta gestión. Entonces, ¿qué hacen este análisis? Empieza a enmarcar de un alcance un enfoque sistemático y preventivo anticipado, sistemático, que se ejecute de una manera secuencial en el trasegar del tiempo y que no varíe en su sistema de gestión, y que si hay alguna variación, pues sea identificada y controlada para poderla replicar, y que el sistema no sufra ninguna afectación o ninguna turbulencia que pueda perjudicar los productos o la producción de estos alimentos, ¿vale? El objetivo principal de los hazard es garantizar la inocuidad de los alimentos y prevenir la contaminación. Ese es el objetivo principal, garantizar la inocuidad del alimento y prevenir la contaminación. Entonces ya pasamos de una vez a los 7 principios. Los 7 principios están distribuidos de la manera de cómo se hacen cronológicamente. El primero es realizar un análisis de peligros. El análisis de peligros es el paso para la implementación del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, los famosos hazard. Como les decía ayer, los van a encontrar en muchas citas bibliográficas o en mucha información de libros y revistas, en las mismas normas, con estas ciclas, pero se entiende lo mismo, que son los análisis de peligros y puntos críticos de control, ¿vale? Es precisamente analizar los posibles riesgos en todas las etapas y procesos de producción. Aquí ya nos da en dónde está enmarcado este análisis, en todas las etapas de los procesos de producción. ¿Y qué vamos a identificar? Los posibles riesgos. ¿Y cuáles son los posibles riesgos? Pues los peligros. De esos peligros, pues empiezan a emanar los posibles riesgos y los riesgos. Para esto es necesario evaluar los peligros de contaminación en las materias primas. Hablábamos anteriormente en las clases anteriores que pues los productos complementarios a nuestro producto principal pues también deben tener un control estricto de todas esas afectaciones o de esos tipos que tenemos a colación en la gráfica que muestra la diapositiva, que son los 3 tipos de peligros que podemos tener dentro de nuestros ambientes o dentro de la cadena alimentaria. Entonces, evaluar los peligros de contaminación en las materias primas, y posterior se analizarán los riesgos que podrían ocurrir
durante el proceso de producción, almacenamiento, transporte y durante el uso u consumo del producto por parte del consumidor. Recuerden bien que un producto puede ser o sea, nuestro producto principal puede ser un producto complementario para el uso de otro producto. Entonces, por eso dice durante el uso que puede ser nuestro producto complementario a otra industria o a otra parte de la industria que le opera para generar su producto, y nosotros también tenemos la obligatoriedad de entregar ese producto complementario, que es nuestro producto principal, con todas las determinaciones de normas y aplicaciones científicas y metodológicas obligatorias que nos exige estas buenas prácticas. Entonces, continuemos. ¿Qué nos dice este principio? Para realizar este análisis es muy importante identificar los tipos de peligros que pueden existir durante el proceso de preparación de alimentos. Estos peligros pueden ser de tipo biológico, que son todos los que están en el ambiente, pero pues imperceptibles al ojo, que son al ojo humano, que son las bacterias, los virus, los parásitos patógenos, las toxinas naturales, las toxinas microbianas, perdón, los metabólicos, los tóxicos de origen microbiano. Recuerden ustedes, o si no conocen esas terminologías, pueden estar que vienen dentro del producto o que están en el ambiente o que por una afectación del ambiente se generó y ya se empezó a construir en nuestro producto o en el ambiente. Todas esas ubicaciones están dentro de este tipo de peligro biológico. Entonces, ahora más adelante, y lo veíamos ayer, bueno, lo veía yo, lo escuchaban ustedes, eh, esos peligros con ejemplos. Entonces, ya más adelante los vamos a ver en el principio número 3, pero pues aquí damos esa salvedad para que conozcan dónde pueden estar. El otro tipo de peligro que puede existir dentro de nuestra cadena alimentaria son los químicos, pesticidas, herbicidas, contaminantes, inorgánicos, tóxicos, antibióticos, promotores de crecimiento como las hormonas, aditivos alimentarios, tóxicos, lubricantes, tintas, metales pesados, entre otros. Estos son los que más a colación traen, o los que más son los que están dentro de este tipo de peligro. Y pues como les decía el día de ayer, estos químicos pueden estar en el ambiente o se han contaminado en la cadena de valor, que en algún momento pues han entrado en exposición en lugares diferentes, en el transporte, que un producto complementario viene con esas atribuciones, como los pesticidas, los herbicidas, todas esas partes pues de nuestra cadena de valor o de nuestra cadena alimentaria deben estar contempladas y establecidas para poder hacerles esas verificaciones científicas y que nos emanan o nos emitan unos resultados de verificación y que también empecemos ya a determinar si son viables o no. Ya más adelante lo vamos a empezar a ver. Y los físicos, que son fragmentos de vidrio, metal, madera, piedra u objetos que puedan causar daño físico al consumidor. Todos los elementos físicos son los que no son consumibles por el ser vivo. Entonces, esas afectaciones o ese elemento peligroso o ese elemento que genera un peligro, pues están marcados en estas identificaciones que mencionamos anteriormente. Recuerden bien, en su primer principio, estamos analizando dentro de toda la cadena de valor que menciona aquí, que es el proceso de, bueno, durante el proceso de producción, que no está organizado eh, 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 como es el flujo conductor de la cadena, pero pues durante el proceso de producción o en el almacenamiento o en el transporte o durante el uso o consumo del producto por parte del consumidor. Todas esas variables
que nos determinan dónde tenemos que verificar o establecer nuestros PCC, que son nuestros puntos críticos de control, pues ya empiezan a enmarcarse en el primer principio. Y ahí es donde debemos hacer nuestro análisis de peligros. Posterior al análisis de peligros, perdón, posterior al análisis de peligros, se deben determinar los puntos críticos de control. Ya establecimos un análisis. Ese análisis produjo unos resultados, unos datos, unas evidencias, y sobre esas evidencias nosotros ya, los que establecemos o implementamos estas gestiones dentro de la organización, derivamos determinamos unos puntos críticos de control en toda esa cadena de valor que mencionábamos anteriormente. ¿Cuál? Almacenamiento, procesos de producción, transporte y durante el uso y consumo de los productos por parte del consumidor. Entonces ya los establecemos en donde los tenemos que empezar a verificar. Una vez hecho este análisis, identificamos los peligros, se deben determinar los puntos críticos de control. De acuerdo con el Codex Alimentarius, un punto crítico de control, un PCC, es una etapa donde se puede aplicar un control y que sea esencial para evitar o eliminar un peligro. Recuerden bien que una de las marcaciones que hablábamos el día de ayer era que a veces los peligros no se pueden eliminar. Los evitamos o convivimos con ellos y por eso empezamos a hablar de puntos críticos de control y de rangos de tolerancia que nos emanan estas buenas prácticas y sobre todo las normas que están dentro del contexto para poder establecer esos mínimos y máximos que debemos tener en cuenta para poder tener niveles de aceptación. Entonces, como dice aquí, es una etapa donde pueden aplicar un control y que es esencial para evitar o eliminar un peligro a la inocuidad del alimento o para reducirlo a un nivel aceptable. Lo que decía yo anteriormente, lo dice este párrafo. ¿Qué más dice? En esta fase se deben aplicar todas las acciones de control necesarias para eliminar o minimizar los peligros. Aquí ya determinamos los puntos críticos de control, pero pues ya estamos analizando o van en el camino de empezar a aplicar las acciones de control necesarias para eliminar o minimizar los peligros. Todavía no los hemos establecido. ¿Qué se identificaron durante la primera etapa? ¿Cuál? El análisis. Este caso de que no sea posible aplicar una medida de control para alguno de los peligros, se deberá modificar este producto o proceso donde una etapa anterior con el fin de asignarse una medida de control. ¿Qué quiere decir esto? Que si dentro de la cadena alimentaria no tenemos, o bueno, hay una identificación que ese punto de control no se puede aplicar por X o Y motivo, debemos verificar toda la construcción de la cadena de valor para poder establecer un cambio, un cambio en el proceso productivo o empezar a determinar dónde podemos ubicar ese punto de control que nos dé el grado de aceptabilidad en toda la cadena de valor y que no produzca un impacto o una afectación a nuestro producto principal para que no haya, que sea un producto inocuo. Algunos ejemplos de medidas de control en la industria de alimentos es el canal Oreca. Ayer hablábamos del canal Oreca, que es todo el tema hotelero de restaurantes y de cadenas de alimentos o de cadenas de comerciales de alimentos, que son la preservación de la cadena de frío y la cocción de los alimentos en una temperatura que asegure la eliminación de los microorganismos peligrosos por la salud de los consumidores. Entonces, este ejemplo está enmarcado en la gráfica. Yo ayer lo hablaba y pues no sé si lo entendieron, pero lo vamos a volver a explicar. Cuando un producto en la cadena Oreca requiere de una cadena de frío, debe estar enmarcado dentro del rango de 4 grados Celsius hacia abajo. Esa es la temperatura que requiere este producto en cadena de frío. Si ese producto supera los 4 grados Celsius, de 4 grados a 65,
o más, porque es la cadena de frío, pues ya perdió ese atributo de punto de control y pues el producto puede empezar, o sea, empieza a descomponerse y ya es un producto inocuo y daña toda la cadena alimentaria. Entonces, la cadena de frío está marcada en los 4C hacia abajo. Y un producto que ya esté elaborado en la cocción debe estar enmarcado de los 65 grados Fahrenheit hacia arriba. Esa zona es la zona de tolerancia de los productos de cocción de los alimentos. Producto que esté por debajo de 65 grados Celsius, pues ya ese producto el producto de cocción, pues ya perdería los atributos como el de la cadena de frío y presentaría ya afectaciones en los peligros que hablábamos anteriormente. Entonces, aquí ya empezamos a ver, por ejemplo, productos con unas especificaciones de puntos de control como la cadena de frío. ¿Y cuáles son las eh, 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 determinaciones o límites críticos que deben establecer dentro de estos productos? Pues las marcaciones que hacemos de las temperaturas. La temperatura debe estar frente a ese producto que tiene unas atribuciones de cadena de frío o de cocción, pues debe estar enmarcado dentro de estas temperaturas que ya es un punto de control, ¿vale? Y ya en el tercero lo vamos a explicar más con más ejemplos. Pero pues ya empezamos un análisis de peligros, determinamos los puntos de control y en el tercero ya se empiezan a establecer los límites para cada punto crítico de control. Cuando se establecen ya los límites para cada punto crítico de control, ¿a quién hemos involucrado? A las normas que están dentro del context. El context ya genera esos lineamientos, ya empieza a estipular qué debemos tener para poder establecer esos lineamientos. Y esos lineamientos dependen del producto que tengamos en nuestra producción. Entonces, ¿qué nos dice el tercer principio? Dice establecer ya, o sea, perdón, establecer límites para cada punto crítico de control. ¿Y qué nos dice y qué debemos hacer en este principio? Lo siguiente, dice lo siguiente. Esta etapa se deben establecer los límites máximos de tolerancia para asegurar la inocuidad alimentaria. Ya dice qué debemos hacer. Debemos ya empezar a establecer los límites máximos de tolerancia. ¿Y quién nos dice eso? Pues nuestras normas, dependiendo del producto y del punto crítico o del punto crítico de control identificado en el principio 2 para asegurar la inocuidad alimentaria. Cada uno de los puntos críticos de control deben estar delimitados por parámetros con un límite crítico que marca la diferencia entre lo aceptable y lo inaceptable. Recuerden el ejemplo que hablábamos anteriormente. Cuando se superan los valores de los límites, se deben establecer acciones para que este punto crítico de control vuelva a un valor aceptable. Cuando se pasa de un rango, de un límite de control o un máximo de tolerancia, pues se deben establecer acciones y esas acciones deben tener unos límites de tiempo que sean medibles y claros. Entonces, si eso no sucede dentro de esos otros límites, que también son otros puntos de control, pues al pasar eso también, pues ya el producto pues tiene unas atribuciones adicionales a que ya no cumpla con los valores establecidos y que la inocuidad alimentaria pues se pierda. Entonces, es importante que los límites establecidos sean claros y medibles y que los operativos entiendan, perdón, los operarios entiendan su importancia y acepten cómo controlarlos. Un punto diferenciador es clave porque pues, la parte humana debe tener intrínseco en su accionar la importancia de estas gestiones, que no puede y que las debe conocer de una manera clara y concisa y que no las puede obviar en ninguna parte de la fase de la cadena alimentaria.
Si no conoce la cadena alimentaria y sus puntos críticos de control y las acciones a tomar cuando pase alguna afectación de los límites máximos de tolerancia, pues vamos a tener un producto de inocuidad, de no inocuidad alimentaria. Y adicionalmente, estas cadenas no producen eh, productos a una línea de producción. Estos productos se manejan por tiras o por líneas de producción. Eso quiere decir que son cantidades bastante considerables que si se afecta un punto crítico de control, pues también afecta toda la cadena o la línea de valor que produce un riesgo económico bastante importante y pues eso afectaría a que la empresa sea sostenible. Entonces, posterior a esta descripción, vamos a hablar del cuadro que traemos a colación. Debemos en este principio establecer los límites de cada punto crítico de control. Entonces, al identificar el peligro en el análisis, empezamos a determinar los puntos críticos de control en el principio 2 y aquí en el 3 ya establecimos los límites críticos que nos dan las normas que están dentro del contexto. Entonces, ejemplo, las esterobacterias patogénicas no formadoras de esporos que pueden estar enmarcadas dentro de un producto como la leche, porque pues pueden existir en el transcurso, en el trasegar de la interacción de la cadena alimentaria, pues requieren ciertas adecuaciones. Una de ellas, o un punto crítico de control para que esto no suceda, que son alteraciones de bacterias, encontrar una bacteria dentro de un producto, pues esas bacterias son bastante peligrosas al ser humano o al ser vivo. Las bacterias pueden estar o entrar al cuerpo y posicionarse en cualquier órgano afectándolo de una manera grave y puede dar hasta la muerte. Entonces, si existen esas bacterias, pues un punto crítico de control es la pasteurización. La pasteurización es un proceso químico, metodológico, con unas ciertas variables que hacen que esas bacterias las elimine o las erradique en este producto. ¿Y qué debemos tener? El límite, cuál es el establecimiento o el punto crítico debe tener este límite crítico. Después de hacer el punto crítico de control, que es la pasteurización, le aplicamos una prueba para verificar que ese producto esté entre 72 grados Fahrenheit o 161.4, perdón, 71 grados Celsius y que o 161.6 Fahrenheit con 15 segundos como mínimo. El punto crítico de la pasteurización debe estar enmarcados en esos dos límites críticos. Se le aplica en estas unidades de medida de temperatura y adicionalmente en las unidades de medida de tiempo. Si eso sucede o no sucede dentro de esos límites críticos, pues el producto pues no va a tener las atribuciones de eliminar y erradicar ese peligro porque pues estos límites críticos están establecidos en las normas del Códex Alimentarios. Siguiente ejemplo. Los fragmentos de metal, un peligro identificado, ya identificado, por la connotación de la empresa, por la ubicación de la empresa, por el producto complementario que puede posiblemente traer esas afectaciones, por muchas variables que se hayan identificado. Ustedes recuerden que un peligro se identifica con varias fuentes de información y esas fuentes de información generan el peligro. Y el peligro identificado en este ejemplo, pues es un fragmento de metal. ¿Cuál es el punto crítico de control? Detector de metales. Un detector de metales que pase por el producto y empiece a validar si existe un fragmento dentro de nuestro producto. ¿Y cuál es el límite crítico que tiene este punto crítico de control? Los fragmentos no pueden superar o no pueden ser más grandes que
0.5 milímetros. O sea, si es un fragmento que tiene el 0.5 milímetros, ya ese producto es inocuo. Si hay un fragmento abajo de esa marcación de tamaño, de unidad de medida, de tamaño, de proporción, pues es aceptable. Entonces, si es superior o es igual a 0.5 milímetros, pues no es aceptable. Si es inferior, es aceptable. ¿Vale? Y les voy a poner el último ejemplo. La toxina butilínica. La toxina butilínica es también una bacteria que no está en el ambiente, que la trae el producto, más precisamente productos cárnicos. Los productos cárnicos traen esa toxina en algunos casos, no estoy hablando de todos. Puede ser, en algunos casos puede traerla, identificada en un peligro. ¿Cuál fue el punto crítico de control? La etapa de acidificación. Cuando hablamos de etapa de acidificación es generar en el ambiente un grado de acidez que elimine esta toxina. En el ambiente de la cadena de valor se debe generar esta acidificación, que la acidificación es generar un grado de acidez en todo el ambiente donde está este producto. Y el límite crítico para este punto crítico de control es que el pH no sea máximo al 4.6 para controlar la clorificación o la cloritifidum botulinicum en el alimento ácido. O sea, si este ambiente está por encima de 4.6, pierde su atributo de inocuidad. Pero si está en 4.6 o inferior a el pH del ambiente, el pH es una medición que sirve para identificar en qué ambiente estamos, porque pues el ambiente estamos en un aire, en el aire que produce agua, y el agua se produce por un pH, o se produce no, se puede medir su estado con el pH. Entonces, eso tiene que estar en ese rango, en ese límite crítico. Si es superior a 4.6, se pierde la inocuidad. Si está entre 4.6 o inferior, pues está en un estado del límite de tolerancia. ¿Vale? Vamos a seguir para poder darle continuidad. ¿Cuál es el cuarto principio? Aquí, perdón, establecimos los límites y en el cuarto establecimos el sistema de control para monitorear los puntos críticos de control. Uno, análisis. Dos, determinación, ¿verdad? Tres, establecimiento de los puntos críticos, y aquí ya empezamos a determinar nuestros puntos críticos, y esos puntos críticos ya tenemos que hacerle un seguimiento, el seguimiento de verificación de que se esté haciendo bien y que los grados de aceptación se estén cumpliendo. Entonces, ¿qué dice este establecimiento, este principio, que es el cuarto? Las directrices para la implementación del sistema de análisis de implementación y de puntos críticos de control, los famosos y bien conocidos HACCP, del Context Alimenticius o del Context Alimentarius, definen monitoreo como el acto de realizar una secuencia planificada de observaciones o medidas de parámetros de control para evaluar si un punto crítico de control está bajo control. Voy a leer lo que está en comillas para que lo aclaremos. El acto de realizar, o sea, ¿qué es la implementación de un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control? Es el acto de realizar una secuencia planificada de observaciones o medidas de parámetros de control para evitar si un punto crítico de control está bajo control. Para los que han conocido la norma de la 22.000, que tiene la estructura forjada con el anexo SL, ustedes saben que la verificación y el actuar está dentro del marco del numeral 9 y el 10. Evaluación y mejora.
Esos dos tienen esas connotaciones y aquí ya nos está hablando de dónde está enmarcado esa evaluación. Una secuencia planificada, numeral 6, planificación, con observaciones y medidas de parámetros de control para evaluar. Ya están estableciendo a dónde está apuntando el cumplimiento de los requisitos. Ya estamos evaluando 9 si los puntos críticos de control están bajo control. Y al establecer un sistema ya nos genera una verificación de datos. Cuando hablamos de verificación, evaluación y verificación, estamos hablando del ciclo PHVA en sus últimas ciclas, verificación y actuar. Establecemos hasta ahora el sistema de control de monitoreo, que es lo que nos da la verificación. Entonces, volvamos a ver el acto de realizar una secuencia planificada. 6. Acuérdense que los numerales se empiezan a integrar y se empiezan a ejecutar. No los numerales. La ISO trató de generar la secuencia lógica de valor, pero la interacción de todas las gestiones de las organizaciones nos da la complejidad de que numerales empiezan a interactuar de diferente manera. Aquí nos está hablando de 3. Bueno, de 2 puntuales. El 6, la planificación, y evaluar el 9 de los puntos críticos de control, pero es que los puntos críticos ya emanan la verificación y el actuar, pero pues hasta ahora nos está hablando de esos dos. Entonces, el acto de realizar una secuencia planificada de observaciones o medidas de parámetros de control para evaluar si los puntos críticos de control están bajo control. Valga la redundancia por no hablar de las ciclas. Si todos estos puntos, los PCC, tienen una verificación constante en el sistema. Esto es lo que pide este numeral. Entonces, esta etapa se debe determinar cómo se realizará el seguimiento y control de las evaluaciones, de los valores límites establecidos en el paso anterior. Entonces, empezamos a crear un sistema, una tabla de verificación, puede ser un checklist, una verificación. En estas empresas, empresas que se dedican a esta comercialización, esas partes están tecnificadas o sistematizadas, la gran mayoría. Hay otras que no, o hay otras que ni siquiera tienen esta implementación, pero de esas no vamos a hablar. Yo les decía antes en las anteriores clases que las que no están dentro de este marco, que son empresas pymes o más pequeñas, pues son un espectro para explorar en nuestras implementaciones, tanto implementaciones como auditorías. Le dice, usted le puede ofrecer este servicio a una empresa que de inocuidad desconoce hasta el término. Entonces yo le puedo a usted establecer cuáles pueden ser sus puntos de control en una verificación como una auditoría. Y ustedes la generan y les dicen cosas relevantes que a esa empresa le puede generar valor y un punto diferenciador frente a las demás empresas que tienen ese mismo score de negocio. Entonces ahí les dejo esa cuña. Sigamos. Esta etapa se debe determinar cómo se realiza el seguimiento y el control de los valores límites establecidos en el paso anterior. El paso anterior ya los estableció los puntos críticos de control y entonces en el paso 4 generamos un sistema. ¿El sistema a qué se refiere? Ya aquí ya sabemos que es un sistema. Son unas actividades consecuentes encaminadas a un mismo fin. A ese mismo fin. Entonces, ese sistema, y tiene que ser perdurable en el tiempo, ese sistema se establece para empezar a determinar o a verificar o a establecer si los puntos críticos de control están en esos rangos de tolerancia o en esos niveles de aceptabilidad, dando cumplimiento a todas las disposiciones de las normas y de los métodos científicos replicables y aplicables en la cadena alimentaria. Entonces, los procedimientos de monitoreo deben estar diseñados para detectar a tiempo si están sobrepasando los valores límites en los puntos críticos de control, con el fin de modificar o interrumpir el proceso para evitar que se produzca algún alimento inocuo. Aquí ese sistema debe estar enmarcado para verificar que se estén cumpliendo los límites establecidos por cada punto de control. En el pasado principio veíamos algunos ejemplos, los límites críticos como temperatura, bueno, temperatura, fragmentos, elementos,
adicionales, puntos máximos de tensión, de presión, el pH del ambiente, los rótulos que también hablan de que deben tener una complejidad bastante robusta en la identificación de lo que tiene el ingrediente y los demás. En fin, este punto es muy importante para definir quién será la persona o personas encargadas de realizar este monitoreo. ¿Cuáles serán los métodos de prueba y los intervalos de tiempo en que se hará el seguimiento? El monitoreo es el principio que garantiza que se está cumpliendo el plan de los HACCP. Aquí hay tres variables bastante relevantes. Uno, definir quiénes son los grupos de valor o los grupos de trabajo encargados de realizar el monitoreo. Y no solo definir quiénes, sino también verificar las competencias. Recuerden bien que yo les hablaba que en esto no puede ser cualquier persona la que identifique esto. ¿Por qué? Porque aquí hay una terminología puntual que muchas personas desconocen. De hecho, a mí me ha tocado, como les he dicho yo ahí en mi presentación, yo soy profesional, yo soy administrador de empresas y a mí me ha tocado instruirme con capacitaciones, certificaciones y demás para conocer terminología científica para poder dar los atributos que hoy en día hago. Pero hay muchas carreras que ya están direccionadas a estas identificaciones. Entonces, esas competencias más la experiencia, más los atributos que se requieren definir para generar esas responsabilidades. Los métodos de prueba y los intervalos de tiempo que se hará en el seguimiento deben estar enmarcados también en en las normas que se tienen para esta gestión. ¿Cuáles son? Pues las que están establecidas en el Códice Alimentarios. Esas generan tanto los métodos como tal, como los intervalos de tiempo que requerimos tener en cuenta o establecer dentro de la organización para que se tenga un estricto cumplimiento a este seguimiento y monitoreo. Y obviamente esto garantiza que se esté cumpliendo todo el plan de los hazard que venimos estipulando en cada uno de estos principios. Yo traigo aquí unos ejemplos que pueden ser determinantes o pueden establecerse para poder establecer o verificar en las organizaciones. Dice, los 5 claves para la inocuidad de alimentos en restaurantes. Mantener la limpieza, debe haber puntos críticos donde se deben ejecutar actividades con unos productos, con unas condiciones que establezcan y no afecten el ambiente de esas actividades en unas secciones como en otras. Entonces, eso ya genera una marcación, también una marcación de un peligro químico. También debemos establecer unos tiempos de esta gestión para poder determinar que todo el ambiente o todos los puestos de trabajo que requiere esta cadena alimentaria tengan esa disposición de limpieza y no tengan la afectación para cuando se usan en ese sentido. Separar alimentos crudos y cocinados, lo hablábamos en el ejemplo del principio 1, que deben tener unos ambientes de temperatura de cadena de frío o de cadena de cocción diferentes en temperatura. Entonces, esa marcación ya debe estar enmarcada y estipulada con sus elementos de recursos como infraestructura, de personal, de tecnología dentro de la organización y ya deben estar establecidos. La cocina plenamente los alimentos, todas sus partes, y lo hablábamos en el ejemplo anterior, los productos
cocinados o cocidos deben estar por encima de del grado 70 Celsius o 158 Fahrenheit y continuar en ese rango, porque si no, la inocuidad del alimento pues generaría un producto inocuo. Mantener los alimentos a temperaturas seguras y el uso de agua de materias primas seguras. Recuerden bien, y aquí quiero hacer una claridad en el último ejemplo que traemos, que todas las aguas no son beneficiosas para hacer ciertas actividades. ¿Por qué? Porque el agua que viene del grifo no tiene el mismo pH y los mismos componentes que trae el agua que viene por ejemplo, de un ozono o de un botellón o de una agua que ya trae un proceso que es la que se vende al público. De hecho, las aguas que vienen por el grifo tienen unas condiciones totalmente diferentes porque dependen, no, o sea, están diseñadas para no el consumo del ser vivo, sino para el uso frecuente de la limpieza de la casa o los hogares o de las empresas. Entonces, esa demarcación o ese producto complementario para hacer actividades, valga la redundancia, complementarias en nuestra cadena de valor o nuestra cadena alimentaria, pues debemos tener también en cuenta para el debido accionar frente a alguna actividad que lo amerite dentro de nuestros puestos de trabajo o puestos productivos que tenemos dentro de la empresa. Y el quinto principio, no siendo el último, siendo el quinto, también nos determina, recuerden bien y quiero volver un poquito, desde el 3 ya empezamos a determinar límites, los PCC, el sistema, y aquí ya empezamos con la verificación a tomar acciones en el ciclo PHVA, el actuar en la norma ISO, en numeral 10, mejora, la mejora. Empezamos a hacer acciones, establecer acciones correctivas. ¿Qué nos dicen las acciones correctivas? Vamos a leerlo. Cuando algunos de los puntos críticos de control sobrepasa alguno de los valores límite, se deben establecer acciones correctivas de manera inmediata. Lo hablábamos en los anteriores, pero aquí ya se establecen, o sea, esto es un lineamiento, esto es una ley. Debemos establecer de esos límites de tolerancia si hay alguna afectación, eh, o fuera de los límites, pues debemos hacer acciones correctivas o correcciones dependiendo de la complejidad, y ya explico eso, de manera inmediata. Una corrección es una actividad o una acción simple que genera alguna modificación, valga la redundancia simple, en un cambio rápido. La acción correctiva demanda un poco más de gestión y pueden ser una o varias acciones correctivas que pueden estar enmarcadas en el proceso o en el punto de control. Obviamente, aquí hay una diferencia porque en esta gestión de inocuidad alimentaria, tanto la corrección como la acción correctiva deben manejar unos tiempos de inmediatez. Entonces, pero la diferencia es que la corrección es simple y la acción correctiva es un poco más robusta y que genera actividades adicionales, pero deben estar enmarcados en esas unidades de medida de tiempo que es rápido. Esa unidad de medida, ya. Las directrices, continuemos. Las directrices para aplicación del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, los HACCP, del CONDES alimentarios, definen acción correctora o correctiva como cualquier acción a ser tomada cuando los resultados del monitoreo de los puntos críticos de control indiquen una pérdida de control.
explicaba que era una diferenciación en corrección y acciones correctivas, pero aquí nos está diciendo, y esto es sumamente clave, que la acción correctiva debe ser tomada cuando los resultados del monitoreo de los puntos críticos de control indiquen que están fuera de los rangos de tolerancia. Cuando ya hay una pérdida de control que está sujeta, porque todo sistema está sujeto a turbulencias y a imprevistos y a cosas que no podemos controlar, porque si pudiéramos controlar todo, pues sería el mundo ideal, pero todo está sujeto a cambios, susceptible a cambios, y esos cambios que afecten o que determinen una pérdida de control, pues se deben hacer acciones inmediatas. ¿Qué pasa aquí? Estas correcciones o acciones correctivas o acción correctora deben estar ya determinadas, establecidas, deben ser ya ejecutadas, porque les voy a poner un ejemplo. Si pasa una afectación en la cadena de valor donde el punto crítico de control se identifica tanto por el sistema, por el funcionario a cargo, pero ninguna de los dos, tanto la máquina como el ser humano, no sabe qué hacer, pues se pierde todo ese control y monitoreo que podríamos estar estableciendo o que, que se está ejecutando. Debe estar ya enmarcado en una directriz para tener esas afectaciones ya identificadas y esas acciones ya de posible acción, o sea, de poderlas ejecutar. ¿Qué dice adicionalmente este principio? Esta etapa es necesario definir las acciones necesarias para eliminar cualquier riesgo de contaminación que afecte la salud de los consumidores. Estas acciones correctivas deben describirse con claridad, lo que hablábamos anteriormente, relacionando los procedimientos necesarios a las personas responsables de realizarlos. Ya esto lo habíamos tocado. Es importante que se definan las acciones para eliminar el riesgo de contaminación y pues deben estar descritas, documentadas o socializadas a las personas que ejecutan la verificación o el control operacional. Si eso no está en esas connotaciones que menciono, pues va a ser difícil el accionar del funcionario. Y adicionalmente, se debe verificar por parte de la organización que el funcionario a aplicarlas las haya entendido y sepa ejecutarlas, porque de nada nos sirve tenerlas documentadas si el funcionario al que las aplica pues no entiende lo que dice esa acción. Y mientras la interpreta, pues va a pasar un tiempo y obviamente pues estas acciones, como lo dice este principio, deben ser de manera inmediata. Como no puede pasar que eso no suceda así, pues vamos a encontrar una inocuidad, una afectación a la inocuidad alimentaria, una afectación a la cadena alimenticia, un producto inocuo. Y ya llegando al último, al penúltimo, disculpen ustedes, que es el 6, nos dice que debemos establecer el sistema de verificación de los hazard. Aquí estamos estableciendo las acciones correctivas, aquí estamos estableciendo el sistema de control y monitoreo y ya aquí establecemos el sistema de verificación al monitoreo, verificando que ese monitoreo sea aceptable, que sea productivo. Entonces vamos a ver a ver qué nos dice el sistema de verificación, el establecimiento del sistema de verificación de los hazard. El Codex Alimentarius define la verificación como la aceptación de los métodos, procedimientos, pruebas y otras evaluaciones, además del monitoreo, para determinar el cumplimiento del plan de los hazard. Recordemos aquí y hagamos una breve explicación.
es la aplicación de métodos ya establecidos. ¿Cómo podemos identificar un método? Uno, en dos partes. Uno, ya estipulados dentro del Códex Alimenticios. De todas esas normas podemos encontrar algunos métodos. Y dos, las herramientas que mencionamos anteriormente, los 5 pasos preliminares. Algunas actividades de la organización puede pasar que no estén relacionadas en alguna norma del Condex. Entonces, ¿qué hace la empresa? Empieza a establecer métodos científicos como estos 5 pasos preliminares para determinar cuál sería la ley para esa parte de la etapa productiva. Entonces, la aplicación de métodos que estén ya elaborados y nosotros podemos también ejecutar uno propio y que cumpla con ciertas condiciones, que se vuelva un lineamiento dentro de la organización y adicionalmente a ello, pues que cubra toda la cadena alimentaria y que no afecte todo el sistema, procedimientos ya establecidos para ejecutar acciones. Obviamente debe haber pruebas, porque pues muchas de las, como pasa con las normas ISO, pero estas normas del CONDE son mucho más puntuales, nos dice qué debemos hacer y a veces nos dan todas las herramientas, pero a veces no, y pues nosotros debemos hacer pruebas y error porque pues esa es nuestra obligación como organización, verificar que cumplamos y que todas las identificaciones pues tengan esa viabilidad de tener un producto acorde, inocuo. Entonces es importante que se elaboren estas pruebas y pues adicionalmente a ello hacer evaluaciones posteriores en todas las etapas del alcance de la cadena alimentaria. Hablábamos desde su inicio, desde los productos complementarios, desde sus pesticidas y demás variables, hasta el consumo o uso de estos elementos, de estos productos alimenticios. Además del monitoreo para determinar el cumplimiento del plan. O sea, todas esas variables las debemos tener en cuenta que hacen parte del sistema de verificación de los hazards. Profe, ¿esto hace parte del sistema de gestión de la inocuidad? Sí, es un requisito obligatorio, un sistema de verificación, y por eso hablamos anteriormente, o bueno, hemos hablado de la integralidad de los sistemas, y esto es un debe que debe tener documentado y establecido dentro de su documentación y su implementación y verificación de la organización, este sistema. Aunque los principios anteriores son fundamentales para la implementación del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, estos, estos por sí solos no garantizan su eficiencia. Como les digo, nosotros podemos establecer un sistema, pero debemos ejecutar todas las acciones que nos plantean las normas, las buenas prácticas como la ISO 22000, pero nosotros debemos verificar que esa cadena de valor cumpla con todos los parámetros que establecen estos 7 principios. Y eso se recomienda, y puede ser una obviedad, pero que lo hagan en ambientes de prueba para que posterior a la producción y que hagan esas afectaciones, esas posibles afectaciones como pruebas, evaluaciones y actividades posibles que pueden pasar para que cuando pasen en la etapa productiva, pues no sucedan. Y que si suceden, que pueden pasar, pues tengamos las actividades y el accionar debido para tomar las acciones o las acciones correctivas del caso. ¿Vale? Como dice aquí, todo esto no garantiza su eficiencia, pero de nosotros como organización está el compromiso con el cliente de que eso no pase y mitigar de una manera sustancial a que eso no suceda. Y obviamente el producto final que tenga una verificación, de una última verificación para entregar al consumidor y que cumpla con todas las condiciones. Eso es de obligatorio cumplimiento. Es por eso que
En este punto es necesario establecer procedimientos de verificación que evalúen la eficacia y que éste aseguren que esté con suficiente cada uno de los puntos críticos de control. El plan de los hazard es como el plan estratégico que he mencionado anteriormente, que son los lineamientos en la hoja de ruta que requiere estas organizaciones para establecer su línea productiva. Entonces, ese plan, entiéndase así, y que obviamente pues tiene puntos críticos de control y todas esas variables que hemos mencionado anteriormente. En el proceso de verificación se deben tener en cuenta temas como reformas de la normatividad. Eso es supremamente importante porque muchas de las reformas también varían en el sentido de los rangos de tolerancia, entonces nuestros puntos críticos se afectarían. El proceso de verificación bueno, en uno se aseguren los puntos, en el proceso de verificación se deben tener en cuenta temas como la reforma a la normatividad, retomando, o si se han realizado cambios en los procesos de producción. Ningún sistema puede tener un cambio de una actividad, y eso creo que ya les ha quedado claro, porque cambia todo el sistema. Lo hablábamos cuando hablábamos de sistemas, pues a los que están en mi capacitación anterior y los que no, pues una afectación en el sistema genera traumatismo a todo el sistema y eso debe estar planificado y verificado. Entonces, en esto también aplica. En el proceso de verificación se deben tener en cuenta temas como reformas de normatividad o si han realizado cambios en los procesos de producción, pues deben estar anticipados y verificados. Si las materias primas también tuvieron afectación y es responsabilidad de nuestros proveedores emanar esas modificaciones hacia nosotros, los, los clientes de ellos, las recetas o proveedores que también hacen parte de nuestra gestión, porque muchos de los, como les decía anteriormente, hay adiciones o productos complementarios que se generan, por ejemplo, un cambio de proveedor, cambio de dueño, y nosotros debemos saber eso porque las nuevas prácticas de ese proveedor puede traer una cultura organizacional diferente y nos afecta a nosotros que son nuestros proveedores. Por eso es importante hacer evaluaciones de proveedores periódicas y entre otros aspectos que se consideren relevantes. La verificación permite que el productor desafíe las medidas de control y asegure una correcta aplicación del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Aquí les traigo a colación un dato bastante interesante para que vean el espectro de la complejidad de si nosotros no cumplimos como organización estos principios. Las llamadas ETA, yo las mencionaba creo que la clase de ayer, enfermedades de transmisión alimentaria. Son causadas por virus o bacterias que son ingeridas a través de alimentos y bebidas contaminadas. Estamos hablando de un peligro de los tres posibles. Uno, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en la región de las Américas habla norte, centro y sur, cada año 77 millones de personas enferman y más de 9.000 mueren a causa de enfermedades de transmisión alimentaria. 9.000 al año. No sé si les parezca poco, pero para mí es abismal. Lo más preocupante es que 33 millones son menores de 5 años, de los que cada año mueren más de 2.000. Todas estas muertes se deben evitar con una correcta e higiénica manipulación de los alimentos. Aquí estamos hablando de solo un peligro y ese peligro mata a más de 11.000 personas al año. Mata y enferma a más de 100 millones. Entonces, creo que, como yo digo, para todo lo malo debemos mirar lo bueno. Hay un espectro de mercado en este sentido bastante amplio para todos los que quieran continuar en este camino, pues esto es un atributo que genera
cosas, o sea, positivas, aparte obviamente de lo malo, de la afectación de estas enfermedades, pero pues aplica que también tenemos gran responsabilidad los que estamos en este camino de seguir generando estas buenas prácticas. Y ya por último, otro establecimiento de los principios, que es establecer un sistema de registros que documenten el sistema de los hazard. Qué importante aquí antes de leerlo. Cuando nosotros empezamos a generar esos registros, empezamos a generar una base de datos que nos da atributos de valor para ver cómo nosotros podemos mejorar esas actividades que se producen en este sistema y más precisamente en sus registros. Pero vamos a leer qué nos piden. Para una correcta aplicación del sistema de los hazard, es importante llevar un registro en el que se documenten de forma precisa todas las acciones que se realicen en cada una de las etapas del sistema de los hazard. Debemos registrar como una bitácora, para que manejemos un término que pues en muchas regiones es un checklist, una bitácora, de que genere ese registro, documente todo el accionar de esa verificación, de esos puntos de control, de todas las actividades correctas y no correctas de esos procesos o esos puntos de control, críticos de control, que están dentro de nuestra cadena alimentaria. Este registro se debe considerar el histórico del proceso. Los monitoreos, desvíos y acciones correctivas aplican a todos a los puntos críticos de control. Es un registro que se genera un histórico y ese histórico te va enmarcando ya lineamientos o accionares que venimos haciendo de buena manera y que van mejorando rendimientos, o estáticos que no generan ni atribuciones ni desviaciones, o desviaciones que vienen en un declive que tenemos que priorizar para verificar, pero los tres mencionados anteriormente son actividades que debemos mejorar, porque todo lo que tiene mejoramiento continuo también está susceptible a seguir mejorando. Todo lo que está estático se puede verificar para establecer si lo podemos mejorar. Y si hay desviaciones o una curva descendente en su accionar, pues también es una verificación que debemos entrar a verificar. Estos registros pueden realizarse en diversos formatos, como hojas de cálculo, cuadros de procesamiento o diagramas de flujo, entre otros. Yo mencionaba bitácoras, checklists, y aquí hay otros. Y pueden ser físicos o digitales. Como yo les decía, muchas de estas industrias pues han sistematizado muchas de estas gestiones, pero en la verificación pues han visto que es mucho mejor que el funcionario que tiene esa responsabilidad pues haga estas gestiones. Voy a manejar el término de manual, pero pues mucho más eh, eh, en esa gestión manual de establecer, puede ser en un computador y eso no es manual, pero pues es mucho más personalizado a estas actividades y generan mucho más atribuciones, porque pues el grado de responsabilidad así emana un poco más. Y dice lo siguiente y último: es fundamental que los establecimientos mantengan los registros completos, actualizados y correctamente archivados. Aquí ya nos está generando que nosotros tenemos una responsabilidad de generar una gestión de archivo óptima para que esto tenga valor. Los registros deben estar completos. Si falta un registro de una semana, pues desvirtúa la unidad de medida que podamos tener en ese mes, porque si estamos calculando los meses a 30 días, un mes va a tener 29. Entonces ahí ya pierde ese atributo de valor de esa medición y pues desvirtúa un poco la medición. Entonces ya no está pidiendo registros completos, actualizados, que tengan toda la información requerida y necesaria para dar esos atributos de verificación, seguimiento y control. Y obviamente correctamente archivados
es porque mucha de esa información, al haber cambios de administración, cambios de responsables, pues cambian su cultura y esos lineamientos archivísticos deben estar estipulados en cualquier parte de la organización. Voy a comentar algo adicional en eso. Cuando hablamos de lineamientos archivísticos debe haber unas bases estructurales como tablas de retención documental, tablas de valoración documental, tablas de conservación documental de esa información que hace parte complementaria de esta gestión, que dan esos atributos adicionales de que se estipulen esos lineamientos y que la gente que recopila esta información, que no es la encargada de generar esos lineamientos anteriormente mencionados, pero si ya están establecidos dentro de la empresa, pues les queda mucho más práctico poderlos almacenar, archivar. Entonces, para que tengan claro esos tres conceptos, que eso genera este principio y le genera un valor agregado al sistema de gestión de la inocuidad alimentaria y genera todo el ciclo de PHUDA que es recíproco en todas las unidades de medida eh, que van derivados para dar rendimiento año tras año. Y ya por último, el registro continuo de los datos de cada una de las acciones realizadas para la aplicación del sistema del análisis de peligros y puntos críticos de control, los hazard, permiten hacer un seguimiento de todos los procesos de establecimiento o de la planta de producción. La síntesis de lo que hablábamos anteriormente. Todos estos registros dan veracidad a que tenemos un sistema de análisis de puntos de peligros y puntos críticos de control óptimo y nos permite generar un seguimiento asertivo con datos precisos para establecer una buena práctica en nuestras plantas de producción. La síntesis de todo lo que hemos hablado, desde el análisis hasta los establecimientos del punto 1 al 7. Todos los registros deben permanecer actualizados y estar disponibles para las autoridades sanitarias. Eso es clave. Nosotros tenemos la obligación de entregar esos registros a todas las organizaciones establecidas para esas veedurías. Y esto nos da ese atributo. Uno son las veedurías gubernamentales y otros son los entes certificadores a los que nosotros estamos opcionando para certificar esa compañía. Recuerden bien que las certificaciones dan un atributo adicional frente a otras. Yo prefiero comer o acceder a algún alimento de una empresa que tenga esas certificaciones a las que no las tenga. Es mi principio personal, pero pues también no hallo, o sea, tampoco soy tan estricto y a veces me doy unas licencias de probar productos que no tienen las atribuciones, pero trato de que los productos que ingiero pues tengan esas certificaciones. Los registros deben incluir como mínimo los siguientes puntos principales: el plan de los hazard y la documentación de soporte, los planes que ya hemos hablado de la discriminación que cumplan con todas esas variables, y la documentación o estos registros que menciona este numeral o este principio, los registros de la documentación, incluyendo los códigos de los productos, porque cada producto debe tener un código o un número de referencia y esos números de referencia pues generan un registro dentro de la documentación controlada. Los diagramas de flujo del proceso, que son todos los procedimientos que se diagraman en estos flujos, en estos diagramas de flujo que nos muestran todo el accionar, y los puntos críticos de control también están establecidos ahí en la representación geométrica que les mencionaba ayer. Peligros para cada punto crítico de control en función de las medidas preventivas. Esos peligros deben estar documentados y deben estar establecidos en alguna matriz, en algún documento que los podamos entregar. Todos estos documentos los piden las autoridades sanitarias y nosotros como empresa los debemos registrar. Peligros para cada punto crítico de control en función de las medidas preventivas. Esos peligros deben estar asociados a un diagnóstico, a unas variables de identificación preliminar y una planificación de la aplicatividad con unas metodologías prácticas y comprobables que se identificaron en
en ambientes de prueba y que esos peligros pues ya están asociados a todas esas normatividades que produce el Condex y están enmarcadas en nuestros puntos críticos de control y en nuestro sistema de análisis de peligros y puntos críticos. Registros de monitoreo, los que hablábamos anteriormente, pues debe haber esos registros de checklist en esas hojas de cálculo, en esos cuadros de procesamiento, que den veracidad a que nosotros hacemos esas verificaciones. Nosotros, me refiero a la empresa. Las acciones correctivas también deben estar documentadas y deben estar, las pueden verificar en las personas que actúan dentro de esa organización, ya en posicionamiento como entidades sanitarias y como auditor, pues nosotros debemos verificar que estén relacionadas, que estén documentadas y que estén socializadas y que tengan esa introspección el funcionario que lo revisa. Y ya por último, el registro para verificación del sistema, que es este numeral o este principio último, que son todo ese archivo, todo ese almacenamiento histórico del trasegar de la cadena alimentaria desde su inicio hasta su día, hasta su presente. ¿Vale? Toda esa documentación la debe tener para soportar todas estas variables o todos estos principios que hemos hablado el día de hoy. Entonces, espero haber dado claridad a lo que habíamos hablado ayer y adicionalmente incluirles la información de todos los principios que tenemos que contemplar nosotros de nuestra posición de auditores en esas verificaciones. Pero obviamente nosotros no podemos verificar, y déjenme ser reiterativo, discúlpenme si soy muy, pero déjenme serlo. Nosotros debemos conocer qué se aplica dentro de la organización para poder verificar. Entonces, siendo las 9:21 en mi país, damos por terminado el compromiso que tenía de darles esa adición del día de ayer y terminar las buenas prácticas de los 7 principios. Para mí es un placer haber estado con ustedes y no siendo más por el día de hoy, agradecerles a todos su permanencia y desearles un feliz descanso por el día de hoy. Mañana nos vemos por este mismo canal a la misma hora. Recuerden estar prestos, buscar información adicional que les complemente esta información que les traemos nosotros. Yo trato de traer todo lo más relevante, pero también es responsabilidad de todos nosotros buscar más información que nos complemente todo esto que estamos hablando y que nos estamos formando para ello. Una feliz noche y hasta mañana. Gracias.